amiguitos, querido público, telescuchas, televidentes, gente bonita, gente bella. Otra semana sin verles. Primero saludarles antes de preguntarles la pregunta de rigor, valga la redundancia que nos trae aquí. ¿Cómo están? Alejito, Emilio. ¿Cómo te va, mi estimado Adrián, Emilio? Qué chévere tenerlos otra vez en un nuevo capítulo de nuestro podcast. Muy contento, creo que he tenido una muy buena semana, así que espero que así sea. Cuéntanos, Emilio, ¿cómo vas? Sí, sí, apura, mijo, apura, apura. Yo también estoy muy bien, estoy emocionado y quiero presentar ya el invitado de hoy, nuestro primer invitado. Hemos crecido, estamos en otro nivel. Así que démosle la cálida bienvenida a nuestra primera invitada, la señorita doctora Doménica Samaniego, psicóloga. Pido un fuerte aplauso de parte de todo el equipo y del público que nos está escuchando. Bienvenida, bienvenida. Ahí se están Dome, escuchando los aplausos. ¿cómo estás? Dome, no te olvides Hola, que sí, está hola, todo chévere. aquí estoy. Cuéntanos, Muchas cuéntanos gracias. muchacha, ¿cómo estás? Me gustó lo de doctora, pero todavía no llego a ese título. Faltan años de estudio para eso. Psicóloga Pero, clínica, con pero, eso sí me quedo. Muchas gracias, a mucha honra, con mucho gusto, para lo que le sirva. muy bien, muy bien. Después de la humillación pública que acabo de recibir, vamos a empezar con el tema de hoy. No, no, pero tienes que esperar, pues, El Vigi. tema de hoy es algo relacionado. No. Ya le metiste mucho nitro, amigo. Claro. Perdónenlo, está medio ¿Saben mal por el qué? Porque doctor. la invitada no tiene nuestros vicios. Entonces, no quiero que ¿No quieres que se contagie? se Yo contagie. les puedo acompañar con tecito si quieren. Muy bien, Está está bien, Qué pero buen preparada. ejemplo. Qué haga buen la ejemplo. pregunta de Casi rigor, aclarar que amigo. casi nos rogó por estar en el programa y Por decidimos. supuesto, de rodillas, suplicando que me inviten y sea la primera, por favor. ¿Cómo me va a perder esta oportunidad? Muy bien. Ahora sí, permítanme preguntarles, amiguitos, público, ¿están servidos? Ay, ¿están servidos? Ay, ay, Así ay, es. estoy casi Servidos servido, que no se estamos. abre, mijo. Ok. Volviendo al principio. Esperemos al muchacho que abra su bebida de acompañamiento. No se abren, Mientras yo voy amiguitos. introduciendo un poco el tema, Siga nomás, el amigo. tema de hoy está relacionado a, a nosotros como personas de la sociedad, como personas frágiles de la sociedad, frágiles, vulnerables de la sociedad, personas que han recibido todo tipo de maltrato, y para eso tenemos una profesional aquí. Estamos hablando del bullying, este, este maltrato tan famoso que se ha hecho este último tiempo. Las generaciones pasan y cada vez se vuelve más difícil controlarlo. Entonces vamos a hacer unas cuantas preguntas a quien sabe más de este tema. No vamos a caer en ignorancia. ¿Les parece, compañeros? Me parece De perfecto, acuerdo, de compañero. acuerdo, mi amigo. Doctor, Ok, la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿qué es realmente, ¿qué es realmente el bullying? ¿Y cuál es el espectro que contempla el bullying? Si pudiera dar una definición un poco amigable con el público. A ver, el bullying, de la forma más fácil de entender, es una cosa, una agresión, ¿ya? Se ha dado desde siempre, no es algo nuevo, pero sí es algo que últimamente se estudia más. Es este poder que una persona ejerce sobre la otra, ¿ya? Por eso normalmente podemos ver en las escuelas o en los colegios, en niños que son más grandes, con niños más pequeños o adolescentes de diferentes edades, o niños que tienen la misma edad pero hay uno que tiene más poder sobre el otro. Eso es como la principal característica o lo que se necesita para que exista este acoso, esta agresión dentro del ámbito escolar. Entonces, puede venir por amenazas, por maltrato físico, por temas de abuso psicológico también,
que van repitiéndose y lo que hacen es hundirle a la víctima todavía más, porque no es solo una vez, es algo continuo de una semana tras otra, un año escolar, el siguiente lo mismo, y hay esta falta de equilibrio entre los pares, por ejemplo. Entonces, según mi entender, bullying se encasilla en jóvenes, o me estoy equivocando. Niños y adolescentes sobre todo. Cuando ya se da en el ámbito laboral, tiene otro nombre, ¿ya? Entonces, como bullying como tal, en su concepto, es en el ámbito escolar. Mira tú, segundo tapado de boca en esta tarde. Va a estar interesante el capítulo de hoy, va a estar interesante. Yo no... Sí, es bonito salir de la ignorancia, adquirir conocimientos. Después de esa definición, acabo de Es enterarme importante. que mi infancia ha sido de bullying. Yo creo que el capítulo Creo que de hoy probablemente se va a llamar, el capítulo de hoy se va a llamar Saliendo de la ignorancia. Simón. Llámeme para otras sesiones de esto, por favor. Con Claro, mucho gusto. ahora tú estás manifestando justo el concepto general y ya te fuiste un poquito más allá y justo era la siguiente pregunta que yo tenía para esclarecer, es cómo se identifica, cuáles son las acciones que se considerarían como de parte de tal o tal persona, cuál es el rango de acción, por así decirlo. Ahí depende si estás hablando del agresor o de la víctima. Por ejemplo, en las víctimas, ¿qué tienden a hacer los niños? No quieren ir a las escuelas, llegan a las casas sin alguna parte del uniforme o de la ropa, con moretones, con maltratos, y no porque, se descuidó y perdió. Ya no es que es una vez o es ocasional, esto empieza a ser repetitivo. El niño llora porque no quiere ir al colegio. Me voy a enfocar en los más pequeños porque puede ser donde empieza y sobre todo donde no tienen todas las herramientas para hablarlo, para verbalizarlo y lo expresan más por conducta. Entonces, viene este miedo excesivo a no querer regresar al colegio, no tienen amigos, por ejemplo, no hay esta presencia de amigos íntimos o de una red de apoyo de quien confíes, con quien hablas, suelen aislarse muchísimo también, se vuelven muy, muy callados en exceso. Entonces, todo lo que esto hace es que sean más vulnerables, ¿ya? Y en cambio, por el agresor, ¿qué tiende a imponer? Suelen ser personas que usan, como te mencionaba antes, la hostilidad o las agresiones pequeñas. No es que van de una y te hacen lo peor del mundo ese rato o te caen una paliza enseguida, a golpes. No, tienen que hacer cosas pequeñas, microagresiones, lo que van conociendo es como las vulnerabilidades de su víctima, por donde les pueden ir generando peores daños. Entonces es algo como continuo, de poco en poco, como gotita a gotita, pero el daño después es súper grande para las personas que son víctimas de bullying. Escuchando eso, yo te estoy viendo, Adrián, que estás acentuando bastante todo lo que está diciendo la doctora, bueno, la psicóloga, perdón, y ¿por qué? Tengo curiosidad. Amigo, es un tic nervioso que me dejaron tantos golpes en la escuela. No, la verdad, solo aprendiendo. No, supongo que luego ya entraremos en más detalles. No considero haber vivido bullying gracias al universo, Jesucristo, lo que sea que exista más allá. Entonces estoy tranquilo, pero asintiendo que así es. Le estoy Yo escuchando. escucho esto y sí me salen un gran número de dudas respecto a todas estas situaciones porque, claro, son muy variables y, o sea, a mi forma de pensar existe como una diferencia entre una persona solo con, o sea, independientemente de si sea el agresor o el agredido, un déficit de atención o realmente solo es un capricho, un momento, pero el momento que tú empiezas a entender que esto es bullying, tú dices que es cuando esta conducta se vuelve repetitiva. Pero aquí entra, según yo, otro lado que es los padres que siempre defienden a su hijo. O
sea, independientemente de cuál sea el caso, por más veces que suceda lo mismo y en el ambiente en el que se encuentran, siempre minimizan este problema. Percibo eso actualmente. Sí, yo, a ver, ahí te voy a dar dos opiniones. Mi opinión personal y un poco más en lo que las estadísticas dicen, ¿ya? En mi opinión personal, sí, tendemos a disminuir totalmente un fenómeno como es el bullying, porque nos han enseñado mucho que se debe normalizar la violencia. Por ejemplo, el castigo físico, ¿sí? A la final es violencia. Ahora se están viendo más estadísticas, más estudios que te dicen en sí el castigo físico no funciona, ¿ya? Genera más trauma que arreglo. Pero tú te pones a ver o conversas con otras personas o con nuestros papás, por ejemplo, generaciones de ellos que dicen, pero si a mí me han educado así y aquí estoy bien. Pero tú vas a terapia con ellos y tienen un montón de dolores emocionales, de traumas de la infancia, de cómo fueron tratados, de cómo fueron castigados. Entonces tendemos a normalizar esa violencia culturalmente, como sociedad lo hacemos. Y pocas veces nos cuestionamos porque creemos que estar vivos es estar bien. Y muchas veces estar vivos tenemos un dolor interno súper grande. ¿Qué genera eso? Yo educo con eso a mis hijos o a las futuras generaciones. Y de una u otra forma, directo o indirectamente, les estoy enseñando que la violencia está bien. Que si me pega, por poco decir porque me quiere. O no se acuerdan antes como decían que peguen nomás, patrón es. Marido es. Marido es. Uh-huh. Así era, ¿no es cierto? Y ahora es que más bien las mujeres como, ¿cómo así? O sea, ¿quién eres tú para venirme a levantar la mano un poco? Pero son otras formas de violencia también que ahora se están poniendo en cuestión. ¿Qué pasa mucho con las personas que hacen o que sufren de bullying? Los agresores, mira, en estudios se ha logrado ver que muchos de ellos son porque presencian violencia en casa, que es como su principal fuente de aprendizaje, por así decirlo. Te quería preguntar, ¿cuál es la raíz de este problema? No hay una sola. Eso sí te puedo decir. Todo lo que tenga que ver con nosotros los humanos, y por eso amé lo que estudié, es que no hay una sola razón. No es exacto como matemática o esas, las ciencias exactas, sino que aquí te va a decir que depende y varía o influye muchísimos factores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se ha visto en estudios que estos niños, niñas que ejecutan el bullying, han visto agresión en sus casas, han sido maltratados por sus padres también, sí, mucho tiene que ver con las familias porque son la principal fuente de aprendizaje que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Entonces, no es que solo los videojuegos tienen la culpa, no es que aprendieron en otro lado y por eso van y repiten eso en la escuela. Tiene que haber una fuente muy significativa como los padres, como hermanos mayores, por ejemplo, la familia, donde están aprendiendo esto, donde hay carencia de afecto, hay carencia de comunicación, hay castigos físicos muy severos, por ejemplo, con mucha frecuencia, que influyen en cómo los niños se van a portar también en las escuelas. Están mostrando algo te están diciendo, el que hace bullying y el que recibe bullying. Ok. Está bien desmenuzado este subtema. Yo no les he escuchado hablar mucho a mis compañeros de este capítulo. La verdad es que comparto este sentimiento de ignorancia y iluminación, porque estamos trayendo un producto de calidad este episodio. Totalmente. Nuestro primer capítulo productivo. Sí. Ni siquiera he dicho su anuncio, hubiera ido de aquí. No, sí, es delicado para personas que no están completamente implicadas en el tema, dar una opinión como concreta o dar un criterio y lanzarlo como si fuera nada. Como hacemos. Normalmente. Como hacemos ahorita, generalmente. Entonces, por eso si nos están escuchando, entenderán que no estamos pronunciando ninguna palabra y nos limitamos a escuchar y a culturizarnos. Pero aquí saben, aquí ustedes le dicen lo que normalmente dirían. Es una forma de desmitificar muchas cosas que a veces
Es como verdad. jóvenes, como gente, normalmente conversamos o hablamos, se dicen y se Ok, siguen creyendo. ok, yo tengo una observación que se ha dicho y he escuchado en entornos cercanos últimamente, y es que los guaguitos, los niñitos, son muy delicaditos últimamente. Entonces es como tirar al otro extremo. Ujú. Eso está bien, mal, es una tendencia, hacia allá va nuestra sociedad, hay que balancear o realmente tenemos que vivir en una sociedad en donde todo sea censurable y todo sea uh, una quema de brujas, básicamente, porque yo he visto que en general, a raíz de estos problemas sociales, la sociedad ha ido evolucionando a una sociedad como policía. Todo el mundo ataca y apunta a través de lo que ahora tenemos como las redes sociales y todo se amplifica y todo explota en dimensiones colosales. Ujú. Y un ejemplo bastante claro de eso es estos casos de agresión, que si bien es bueno hacerlos públicos, yo siento que también es malo objeto de opinión de todo mundo en casos que son realmente personales. O sea, a mí no me gustaría que yo tenga un caso de bullying y que yo sufriera bullying y que todo el Ecuador supiera. Así es. Así es porque también está afectando tu privacidad. Y lo que estás haciendo en este caso de ventilación extrema es una humillación pública. No es que estás arreglando el problema por ventilarlo. Para arreglar o para sanar, en este caso, que es lo que causa el bullying, muchísimo dolor, ¿no? Ve a un profesional de la salud. Para eso estamos. Para eso estamos, no para que vayas y lo arregles con, ¿qué te digo? O sea, entre familia, entre chisme, muchas veces entre amigos, y que no lo haces por mala intención, ¿ya? Sino que, bueno, ahí vamos a entrar en otros temas, pero pasa mucho también con el estigma que hay de asistir a un psicólogo. Alguien que sufre de bullying debería estar en un apoyo psicológico. De la escuela, afuera, a la familia, darles herramientas a los papás de cómo manejarlo. Entonces tú un poco decías antes esto de que ahora nos vamos al otro extremo, ¿no? Los guaguas de ahora son unos mimados, unos consentidos, unos majaderos. Eso es lo que se escucha. Malcriados, ¿no? Antes, a punta de palo, yo cómo le iba a responder así a mi mamá. Completamente de acuerdo, ok. Capaz ahora responden de una manera que antes ni se imaginaban poder hacerlo. Pero también mencionaste algo súper importante que son los extremos. ¿Cuál es la necesidad de que o todo apunte de palo y castigo físico y sin poder decir ni chin ni mus en la familia, mi opinión no vale nada frente a la de mis padres o mis abuelos? O irme al otro lado donde dejo de ejercer mi autoridad como adulto, como papá o como mamá, para que al niño y a la niña no le pase nada. Hay algo importante ahí que tenemos que entender y es que hay límites y los límites dan seguridad a los niños, al adolescente, al adulto, a las personas, porque disminuye tu nivel de incertidumbre, te da como esa guía, esa rienda de por dónde deberías ir. Uh-huh. Entonces sí, edúcales con comunicación asertiva, es decir, escucha sus necesidades, menciona tus necesidades, pero ponles límites, ¿ya? Límites no son amenazas, límites no es caerte a correazos o a palazos con castigo físico, pero sí hay consecuencias en los actos, porque es tan simple como si no te enseñan eso en tu casa, la vida te lo va a enseñar después, en el mismo trabajo, por ejemplo. Hacer o no hacer algo te trae una consecuencia. Eso es lo que los límites te van dando como ese direccionamiento. Entonces sí creo que es importante hacer un llamado a esas dos cosas. No caer en los extremos y saber que hay la salud mental, sumamente importante, tanto como la física. Tienes toda la razón. De hecho, justo ahorita hablabas de los límites y se me vino a la mente un experimento que hicieron, un experimento que hubo en Netflix, o sea, un programa que subieron a Netflix, de un programa de un canal de televisión y manejaban todo el aspecto mental. Uh-huh. Y justo hablaba de la poca capacidad que nosotros tenemos de tener o sea, una mente clara
sobre decisiones simultáneas, porque en el ejemplo, el presentador mostraba un mostrador lleno de sabores de helado y la persona le decía como, escoge tu sabor, y se demoraba mucho tiempo más y se ponía ansiosa y se ponía nerviosa por escoger entre 8 sabores de helado. En cambio, la persona que le dieron a escoger entre 2 sabores de helado fue mucho más simple y estaba seguro de que ese sabor quería y eso le ayudaba a estar en paz, tranquilo. Entonces, es una manera un poco más gráfica de entender justamente cómo creo que funcionan los límites. Y, y sí, tienes toda la razón. Últimamente, por todo el ambiente y el entorno en el que nos manejamos como sociedad ahora, es mucho más fácil no hacerse cargo de los problemas. Y aquí hay una cosa que yo quiero aportar extra y que quede en constancia porque lo escuché de una persona muy cercana. Y es que así como tú tienes tu médico de cabecera que te cura de la gripe, que te hace los chequeos de peso y de todo, tienes que tener también tu psicólogo, que es súper necesario. Así no, o sea, así no estés mal. En el momento que tú empiezas a hablar, pueden salir cosas que ni tú te imaginabas. Entonces, que quede como consejo del capítulo de hoy. Muchachos, algo que quieran aportar, preguntar. Nada, compañero. Exactamente opinando lo mismo. Sí, este tema de la salud mental, tal vez lo que mucha gente no ve es... Estar enfermo es no estar a tu 100. Yo lo veo así al menos, es no estar a tu 100. ¿Okay? Si bien no puedes exagerar, ir por cualquier cosa al médico, ajá, de cabecera, como tú decías, ¿qué pasa? Te aguantas una gripe un par de semanas. Si ves que no estás bien, que no puedes dar tu 100 en el trabajo, que te duele la cabeza, que no es que te estás muriendo, pero no puedes estar tranquilo y hacer las cosas bien, vas al médico. Entonces pasa lo mismo. Si estás con algún pensamiento que ya, bacán, todos nos pasan cosas malas, pero ya van semanas que no sale tu cabeza y te tiene mal y te tiene preocupado y te tiene estresado y no puedes dar el 100, estás mal. O sea, tienes que ir a sanarte. No necesariamente esperar a que ya chuta, estés en la última etapa, el cuadro de depresión, me mato mañana, para decir, creo que algo está mal en mi cabeza. Así no funciona, no esperas a ya no respirar para ir al médico. O sea, creo yo lo veo así. Si no puedes dar tu 100, estás mal. Anda a sanarte. Totalmente. Sí. Hemos topado un poco la raíz del problema del bullying. Y después de esta pequeña introducción al tema, vamos a seguir con preguntas con nuestra querida invitada. No sin antes irnos a una pequeña pausa comercial y enseguida nos volvemos a enlazar. Ok. Listo. Estamos de vuelta, muchachos. Tuvimos una pequeña falla técnica. Esta es como la cuarta vez que intentamos volver del corte comercial. Pero ya estamos de vuelta. Ahora sí estamos de vuelta a vuelta. Esperemos que esta sí sea la verdadera, la que sí se grabó. Este técnico. Le dimos otra oportunidad y nos volvió a fallar. El interesante tema que estamos abordando hoy. La siguiente pregunta es, cada persona en la sociedad, independientemente de si estás involucrado en un caso de bullying, si lo vives, puede ser parte de la solución, puede ayudar a frenarlo. Sí, completamente. Hace un rato, cuando falló la parte técnica, me mandé una explicación, pero no, ahora te la voy a resumir. Sí, creo que sí, que podemos, como personas en general, ser parte de la solución o ser parte del problema, ¿ya? Es algo que podemos escoger. ¿A qué me refiero? No necesitas ser la víctima o no necesitas ser el agresor para empezar a ver qué puedo hacer al respecto, cómo salgo de esto. Tú puedes ser igual de cómplice si tú lo ves y no dices o no haces absolutamente nada. Yo como persona, como individuo, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo,
a ver, si uno ya, entiendo que todos ustedes ya estudiaron o están estudiando su carrera universitaria, o ya acabaron colegios, o cuestiones así, ya estamos grandes, tienen otra idea también. Pero, ¿cuál es el tema en esto? Algo más básico todavía. Dejemos de estigmatizar que la parte afectada de la salud mental es cualquier cosita. Entonces, llorones, ya se les ha de pasar ya. Más lo que se quejan por una, dos molestadas, unos golpecitos por ahí entre amigos. ¿Qué va a hacer eso? No veamos como más pequeño un problema que es gigante con las consecuencias. Una de las consecuencias más importantes o impactantes que hay del bullying es el suicidio. A ese nivel puede llegar el acoso escolar. Hoy no es el día antisuicidio. O sea, Sí. contra el suicidio. Sí, sí, contra hoy. el suicidio. El día de la lucha contra el suicidio, sí. Hoy mismo, Eso, hoy día muy bien, es justamente. muy bien. Hoy, Es justamente una de estas tasas, de hoy estos es días 10 internacionales. de septiembre, ¿no? 10 de El septiembre. capítulo saldrá en Ajá, noviembre, pero no efectivamente. se Entonces, preocupen. sí puedes hacer hoy, 10 de septiembre, día. Pero sí, efectivamente puedes hacer un agente de cambio siempre. Por medio de la educación, por medio de bajar el nivel de estigma en todo lo relacionado con la salud mental, con problemas emocionales, con problemas psicológicos, el abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, el dejar de normalizar la violencia entre pares, entre familias, entre parejas, con uno mismo. Todos estos pequeños o grandes cambios van a entrar como una cosa que influye en general para dejar de tener agresiones o acoso escolar. O sea, niños desde tercero de básica, por ejemplo, ya puedes ver que hay acoso escolar. ¿Dónde crees que aprenden principalmente? En sus casas, Sí. sus familias, ¿ya? Ahí es como la principal fuente de aprendizaje. Entonces, Uh-huh. yo quería hacer por amor a este programa y por respeto a la premura de la invitada, vamos a ir resumiendo un poco las preguntas que tenemos aquí. Quería hacer una pequeña diferenciación. Es una pregunta que, que sí me da curiosidad. ¿Quiénes son los más expuestos aquí? Para cerrar el punto anterior, respecto a todos los subproblemas que acarrean el bullying, están penados en la ley. Y mucha gente no lo sabe, pero existe un proceso judicial contra eso. Incluso a menores de edad. No niños, pero a menores de edad. Entonces, que quede constancia de que se pueden tomar acciones legales. Una pregunta nueva es, ¿quiénes son los más expuestos? ¿Los niños que están completamente deslindados de su familia o los que están sobreprotegidos? Qué buena pregunta. Es una pregunta que estudios mundiales se la plantean. ¿Qué es peor, la negligencia o la sobreprotección? Ya, más o menos. Y no solo por el bullying, sino en general. No hay una respuesta concreta, no hay algo que diga 100 veces más la negligencia o 100 veces más la sobreprotección, pero sí podemos hablar más bien de factores de riesgo en las personas, ¿ya? Más allá de si eres sobreprotegido o si fueron negligentes contigo en la casa. Por ejemplo, carencia de amigos o amigos de confianza, carencia de la red de apoyo, es decir, estas personas con las que tú puedes hablar, confiar en que tú las percibes como personas de apoyo. Sí, no solo Sí, este que te digan, pero yo capítulo 2 estoy del aquí. podcast. Por si acaso. No solo, ya, justo, no solo esas personas que te dicen, pero yo estoy aquí. No, tú tienes que percibir ese apoyo. También, por ejemplo, otro factor de riesgo son grupos concretos, grupos minoritarios sobre todo, minorías étnicas, lastimosamente, mucha discriminación que va de la mano también, personas que tienen alguna discapacidad, sobre todo cuando esta es visible, a nivel físico, por ejemplo, y la orientación sexual en los adolescentes es un gran factor para que sufran de bullying en el colegio, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la discriminación, otros tipos de agresividad. Muy bien. Uh-huh. Hemos
contemplado una respuesta bastante completa. Eh, yo quiero topar un tema que mencionaste y mencioné Claro, hace rato, es sobre el impacto que tienen los medios y las redes en todo esto. ¿Es realmente el problema estos medios, las redes? yo no creo que los medios, las redes, los videojuegos, que es a lo que ahora todo se le bota la culpa, sean, por así decirlo, la causa única de esto. Sí creo que influyen, ¿ya? Porque estás dando un ejemplo, un aprendizaje por observación, por modelamiento, pero no creo que sean los únicos, por ejemplo. O no es que, es que está viendo esto en los dibujos animados, cómo se pegan, y por eso es agresivo. Si fuera así, todos los niños lo serían al mismo Toda nivel de la, los dibujos animados. toda la generación de Dragon Ball estaría muerta ahorita. Literal. Exactamente. O sea, Claro. ese es el punto. No puedes decir, como les mencionaba antes, no hay una sola causa. Normalmente con el ser humano necesitas muchas cosas que influyen. Está la parte de genética, está la parte de tu contexto social, tu educación hablando de la parte formal y educación en valores en la familia, ¿no? Entonces sí puede influir, puede ser uno de los factores, pero es eso, es uno. No le podemos cargar toda la responsabilidad a redes sociales, videojuegos, medios de comunicación, los dibujos que ven los niños, porque además, si están viendo ese nivel de dibujos que no son aptos para la edad que tienen de razonar que esto está bien o esto está mal, o esto es correcto o incorrecto, o no voy a ir a pegarle a mi compañero como lo hacen en los dibujos animados, bajo la autorización de quién están viendo esos dibujos animados, bajo la autorización de quién están navegando en redes sociales. Ahí entra el adulto responsable, Sí. que tiene que evaluar qué dibujos están viendo, qué videojuegos están jugando y cómo están interiorizando todos esos aprendizajes que están viendo en un medio electrónico. Sí, yo creo que lo mismo aplica para las redes sociales, ¿no? El hecho de que Exacto. el hecho de que un joven, un niño ataque a otro niño o que reciba ataques de otro niño es porque está totalmente expuesto a estas redes. Entonces, ¿dónde está el cuidado, el principio básico de supervivencia que tienen que tener los padres para salvaguardar la integridad de sus hijos? Así es. Y es ahí donde más se evidencia el descuido de, de, de las futuras generaciones, porque es un tema muy, muy serio. Yo tengo una persona muy, muy cercana a mí que es profesora de estas edades y ahora todo es en línea y escucha muchas cosas que salen en el hogar que no se puede creer, cosas que no entiendes cómo puede suceder en una relación padre-hijo. Uh-huh. Y tú entiendes que esta relación, o sea, el vivir en el mismo techo ha sido lo peor que les ha podido pasar a muchas familias. Que no se aguantan, es que en realidad no se aguantan, porque jamás han convivido. Hay niños que desde los 5 o 6 años tienen un teléfono en su vida, una tablet en su vida, saben más de internet que de la vida de sus papás. Uh-huh. Entonces, Y en eso me parece importante recalcar que el bullying es un problema global, ¿no? No es algo que afecte solo a estratos socioeconómicos bajos, que normalmente es con lo que se asocia por falta de educación, o que solo es de ciertos países o de ciertas culturas. Hay estudios donde muestran tasas altísimas de bullying a nivel de todo el mundo, con consecuencias súper parecidas si eres mestizo, blanco, negro, amarillo, del color que tú quieras, de la orientación sexual que tú quieras, porque es en sí la parte psicológica y emocional la que se ve sumamente afectada, lo que les decía antes, ¿no? Tienes temas como depresión, ansiedad, eh, este descontento con la vida, puede haber desórdenes alimenticios por el bullying también, es otra de las consecuencias, o a niveles académicos, dificultades académicas, te aíslas socialmente, no quieres ir más al colegio, es un tormento para ti estar donde te están maltratando, ¿no? Y finalmente, y el peor de todos, porque no tienes ya nada que hacer cuando esto sucede, es el suicidio, justamente. Decidió sí, quitarse la vida. es un tema bastante serio.
de primera mano lo conozco y es un tema que no se atiende como se debería. Por respeto al tiempo del programa y por la sensibilidad de este tema en específico, no creo que sea prudente que nosotros tengamos nuestra sección de siempre, la de ventilando nuestra vida privada. Me parece un poco más serio de lo normal este tema. Y cualquier situación que nosotros podamos exponer de este tipo, me parece que va un poco más allá. Entonces, no sé qué les parece, compañeros, si seguimos con las preguntas. Creo que podemos Sigamos, seguir sigamos. Se puede con las confundir preguntas. las experiencias del ventilando como alimentar el morbo de todo este tema del bullying. Claro, podríamos continuar con las preguntas que tenemos Bueno, y más muchachos, bien tenemos dos más. al final tener un espacio como que de reflexión. Agradeciéndote, Dome, por ser la primera invitada, la que bautice esta nueva modalidad de invitados. Ha sido un gusto. Vamos cerrando el tema. Tenemos... Está bien. Ajá. Está bien. Bueno, la pregunta es, ¿cómo corregir a nivel familiar? ¿Qué medidas se pueden tomar? Básico, porque sí te puedes explayar una hora más en esto, pero básico, o sea, como nociones básicas. Abordando todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Detección del problema, dónde acudir, qué hacer. Principios básicos. En eso me gustaría dividirte en dos partes, la prevención y el tratamiento, por así decirlo. ¿Sí? La prevención, y me vas a ver yo siempre, básicamente, con los papás, la comunicación con los hijos cada vez es más importante. Escuchen a los hijos, hablen con los papás. Yo sé que a veces parece que no nos entendieran y que somos los únicos que vivimos un problema así y el mundo se va a acabar, sobre todo cuando están en la adolescencia, que dicen nadie me entiende, puede ser, pero conversen. Sí, yo les invito a las familias en general, tengan la edad que tengan los hijos o los papás, hablen de una manera asertiva. ¿Qué quiere decir eso? Manifiesten sus necesidades, respeten sus derechos y los derechos de los otros, las necesidades de los otros. Me parece que es algo fundamental y que ahora más que nunca se necesita todavía más. Y durante este tiempo fue evidente quiénes la tenían y quiénes no, quiénes desarrollaron y quiénes se hundieron sin la comunicación, porque nos tocó estar encerrados, así de simple. No había nadie más con quien hablar, no había amigos con los que salir corriendo ese rato cuando ya no quería verle la cara a mis papás. Entonces, sí creo que es una de las cosas súper importantes como prevención de cualquier cosa, ya no solo del bullying, sino de todo lo que implique interacción humana, básicamente, porque también le estás dando herramientas de cómo comportarse luego con su pareja, con sus amigos, con su familia, cómo hacer respetar sus derechos, sus necesidades en los grupos de amigos también, porque hay veces que nos quedamos callados para que no me vayan a criticar o la famosa presión social o que no me vayan a hacer a un lado mis amigos, sobre todo si no tengo una buena confianza en mí, ¿no? Y ya una vez, si ya se ha presentado lastimosamente el problema y está habiendo este caso de bullying en las familias, yo les repito nuevamente, acudan a un profesional de la salud mental, ¿sí? Papás, yo no creo que sea la tarea más fácil del mundo. De hecho, me parece que es de los papeles más demandantes que tenemos en la vida porque están a cargo de una vida ajena, de educarlo y formarlo y dar un aporte a la sociedad. Pero sí hay una diferencia entre los padres que buscan nuevas herramientas en cada etapa de la vida de sus hijos y cada etapa familiar versus los papás que así crecí, así voy a ser y así me he de morir, básicamente. ¿Sí? Porque los tiempos son otros, las personas somos diferentes, las herramientas son otros, los medios o factores que influyen son otros, como ustedes mencionaron, sociales, por ejemplo, la forma de educar a los hijos, la forma de cómo son los colegios. Ahora, antes si te daban palo en el colegio nadie decía nada. Ahora eso, preso, o sea, así de simple y sencillo, ¿no? Entonces todo va cambiando y es importante que nosotros en general como personas sepamos adaptarnos a estas nuevas situaciones de una manera funcional. Y para eso es introspección. ¿Cómo me educaron a mí que yo no quiero educar a mis hijos? ¿Qué quiero hacer diferente o qué quiero hacer igual? Y saber reconocer, no sé qué hacer, ya no tengo herramientas
voy a buscar qué hacer por el bien mío, de mi familia y de mis hijos, ¿no? Claro, Entonces, para mí sí es un llamado a la salud mental. Como padres también las limitaciones que tienen, ¿no? Así es, son humanos. Por su propia educación, y no está mal, sino que uno recibe una educación que tiene límites, y todos tenemos límites en nuestra educación. No vamos a ser completos nunca, y menos a los padres. O sea, como padres, no hay ningún manual, así de simple. Exactamente, no hay ningún manual, no hay nada que te diga esto es la forma correcta, ideal y única de hacer las cosas, porque lo que para una familia es funcional, para otra no. Entonces esto es muy personal también. Pero, nuevamente, ¿cómo está tu salud mental? ¿Cómo estás tú emocionalmente? Sí. ¿Qué estás transmitiendo y qué estás enseñando? Sí, señorita. Un consejo rápido que quisiera escuchar, muy, muy rápido. ¿Alguna idea que tengan para, a nivel de Estado, empezar a frenar esto? Empecemos con Adrián, me parece. Ok. Es que va el primer golpe fuerte, ya dicho, que es educación, no hay mucho más allá, y educación temprana, porque yo creo que es justamente, como bien nos mencionaba Domi al inicio, de que hay que enfocarse un poquito más en estos grupos más vulnerables de niños y adolescentes, porque en la adultez casi no pasa. O sea, la gente, tanto el agresor como el agredido cambian. La razón de por qué no ves que, no sé, en el SRI, en la sala de espera, llegue alguien a decirle a otro adulto, jaja, 4 ojos. Evidente que todos le van a decir, brother, ¿qué onda contigo? Lárgate. O sea, ya de adultos, ya todos están en contra del abusón, ya no es algo normal. Entonces, digamos que por ese sentido se madura casi que solo. Entonces, la importancia está en enseñarles, creo que a los niños, sobre todo la empatía, porque me parece que también muchos, y me incluyo ahí, en muy, muy tempranas edades, un niño súper cruel. No sé si es por el lado de la inocencia, de la sinceridad, lo que sea, pero un niño es cruel. Me acuerdo en la escuela, fue el bullying más maldito que yo vi, más que en el colegio. En el colegio de pronto un poco más físico, pero en la escuela eran unas bromas de temas delicados y todo, que sí, que jajaja y toda la cosa. Entonces creo que súper, súper importante como Estado, solo que no sabría la técnica de cómo hacerlo, pero la educación y más que nada la enseñanza de empatía temprana. Creo que mientras un niño más rápido aprende a ser empático, se desarrolla ya con menos problemas. Uh-huh. Me parece correcto. Entonces, primer punto sería educación. Yo voy a aportar con comunicación. Más que comunicación familiar, es cómo abarcan el problema los medios, ¿no? La publicidad que se da a este problema debería ser mucho más fuerte. Y eso como Estado tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? La comunicación. Nuestro compañero Alejo está con un pequeño problema de audio. Por eso no se ha expresado en el capítulo de hoy mucho que digamos. Nos ha hecho un Pero favor. pero nos está dando por interno un mensajito que dice que falta justamente lo que yo les enfatizaba, la falta de promoción de conciencia sobre el problema. Creo que eso es fundamental, la comunicación de la gente que se supone representa al país para con nosotros, los que estamos abajo, que se supone que obedecemos. Y un punto más, que ahí entras tú, seguro, Dame, es a nivel salud pública, ¿no? Sí, justamente estaba pensando en cómo resumirle lo que tanto creo que hace falta, y estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dijeron. Educación es un pilar fundamental y la comunicación a diferentes, digamos, como estratosferas también es súper importante, pero yo creo que entraría también con las políticas de salud mental públicas, ¿sí? Carecemos en este país, básicamente, de buenas políticas públicas en salud mental. Por ejemplo, tenemos otros países donde los seguros médicos te cubren las sesiones con psicólogos. Aquí no, todavía, no pasa. El tema de campañas, y ahí me uno en la parte de comunicación y en la parte de educación, disminuir el estigma, ¿sí? De que no es para tanto, sí es para tanto, es un tema serio, quita vidas el acoso escolar, ya genera traumas, genera dolores profundos que están generando adultos que solo vienen a generar
otros niños con nuevos traumas y nuevos dolores, o adultos que son violentos, que son agresivos, que promueven la agresividad física, sexual, psicológica, la delincuencia también, cuando hay este componente de maldad, muy del lado de la delincuencia por necesidad, digamos. El vandalismo, el crimen organizado, y si en fin otras cosas que en estudios se ha visto que hay mucha relación con el bullying de la infancia y luego en la adolescencia, digo, en la vida adulta, ¿no? Tanto de los que son los agresores como de los que pueden llegar a ser las víctimas. Muy bien. Creo que hemos concluido y cerrado este tema a nivel informativo de una excelente manera. Estamos a un altísimo nivel en este programa. Vamos cerrando el programa, vamos despidiendo. No sin antes volver a agradecerte, Dome, por haber estado aquí, por darnos un poquito de información certera, válida, aprobada. Y yo me retiro. Ya me toca ponerme la pijama, me tomo mi agüita. Y nos vemos en una próxima, compañeros. Adrián. Amigos, de igual manera, como siempre, un gustazo. Igual el agradecimiento, Domi, muchas gracias. Hoy sí me sentí un espectador más que parte del programa. Siempre es bueno escuchar de primera mano, justamente para no aconsejar mal o no decir mal. Y lo ya recalcado, tómense en serio la salud. Si necesitan, vayan. Es preferible sanarse rápido a que esconderlo y vivir mal toda la vida. No lo tomen a la ligera. Compartan amor, compartan empatía, acepten uno de entre todos, un solo planeta, todos hermanos. Un abrazo, la última y nos vamos. No sé si Alejito solucionó su problema, si no, pasaríamos a la despedida de Dome. Yo creo que vamos con Dome primero. Bueno, entonces nada, muchísimas gracias chicos por invitarme, les felicito por tener esta iniciativa. Me parece que son espacios nuevos, fuera de lo tradicional, pero que llegan justamente a más personas y eso es lo que necesitamos. Es una forma de educar lo que están haciendo y me parece increíble. Así que con muchísimo gusto, cuando quieran, me encanta hablar, entonces yo puedo volver las veces que ustedes me inviten. Antes de que te despidas, porque vamos a un lugar donde la gente puede acudir. Claro que sí. Pueden ver en Instagram o en Facebook Psicoinforma en Facebook y psicoinforma.es en Instagram. Cualquier contacto que necesiten, nosotros hacemos terapias individuales, terapias psicológicas individuales, familiares o en grupo, y talleres psicoeducativos también. Nos pueden contactar al mail que es psicoinformatalleres@gmail.com. Muchas gracias. Hay un montón de contenido psicoeducativo. Alejito. Bueno, ahora sí, compañeros, qué chévere, ha sido un tema muy interesante, la verdad. Lamento las fallas técnicas de hoy, pero tuvimos algunos inconvenientes. Muchas gracias, Dome, por estar presente con nosotros. Y nada, desearles que tengan una buena semana cuando nos escuchen y que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como en Facebook como Sírvete Conmigo, en Instagram como Sírvete-conmigo-podcast y también nos pueden escuchar, en Spotify o Google Podcast o Apple Podcast, además de YouTube como Sírvete Conmigo. Así que muchas gracias chicos, con todos, agradeciendo otra vez a Dome por su presencia, su información muy valiosa y nos estaremos viendo en un siguiente capítulo. Hasta luego chicos.